llamo Iván Vega Mendoza, yo soy miembro de la Fundación Tamaimo y me toca a mí moderar este encuentro sobre Cairasco y los indígenas canarios, ¿no? Una relación problemática y veremos por qué. Y bueno, sin más demora, pues paso a presentar a José Miguel Pereira. Él es doctor en Filología Hispánica y profesor en el Instituto de Moya, ¿verdad? Y muchas otras cosas más, en las que no nos vamos a detener ahora. Y él es José Antonio Ramos Arteaga, también doctor en Filología Hispánica, profesor de la Universidad de La Laguna, muchas otras cosas más también, que seguramente se irán desgranando durante la charla. Y con ellos vamos a hablar, o van ellos a hablar con ustedes, sobre bueno, la figura de Cairasco y por qué Cairasco puede ser una figura literaria que tiene tanto peso, a mi modo de ver, en lo que es la idea de lo que es Canarias, lo que somos los canarios, y por qué tiene tanta sustancia, ¿no?, en el debate sobre la identidad, sobre qué es Canarias, quiénes somos nosotros y qué queremos ser. Si les parece, lo que podemos hacer es dar la palabra a cada uno de los dos, presentan un poco su visión del asunto durante 10 minutos y luego la idea es que hablemos entre todos, ¿no? Que sea una charla dinámica y sobre todo que en el toma y daca, en las preguntas, respuestas, reflexiones y disquisiciones, pues le vayamos sacando jugo a este tema tan interesante. Con que, si les parece, pues tú mismo, por ejemplo, ¿Yo? Pereira, Muy bien. nos puedes empezar contando sobre la figura de Cairasco y por qué supone su obra una visión sobre lo indígena canario, qué tipo de visión, por qué puede ser problemática esa visión y de qué manera Cairasco, pues su obra tiene ecos todavía en el discurso identitario canario aún hoy. Vale. Bueno, yo primero que nada dar las gracias a los compañeros de Tamaimo por invitarme aquí y, en fin, saludos y gracias a todos también por estar presentes. Y bueno, yo estoy aquí especialmente por haber hecho algún estudio más o menos profundo en torno a la figura de Bartolomé Cairasco de Figueroa y especialmente porque en esos estudios he tratado de manera directa pues lo que el título del encuentro tiene, ¿no? Que es la figura, digamos, del aborigen, antiguo canario, indígena, como ustedes quieran, ¿no? En la obra de Bartolomé Cairasco. Quizás, antes de nada, me gustaría hacer alguna alusión a los orígenes de mi preocupación por Cairasco, que se remonta a la época universitaria, como estudiante, cuando digamos que una serie de compañeros llevamos la revista Calibán en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a partir de ahí digamos que salió una idea por medio del profesor Eugenio Padorno de meternos a estudiar a Cairasco. Bueno, quizás previamente también hay que tener en cuenta que a mí me parece que Cairasco y digamos la figura del indígena son dos cuestiones claves importantes tanto en la literatura canaria como en el tema de la identidad y la relación de la literatura con la identidad. Cairasco porque, como aquí se ha dicho ahora, es una figura clave de la literatura canaria y no solo por ser el primero, que también digo el primero, al menos de nombre conocido, sino también porque, digamos, en su obra hay una serie de elementos y cuestiones que van a ser trascendentes en el futuro de la literatura posterior y también en el arsenal propositivo estético que lleva la literatura de Cairasco en sí mismo. Por otro lado, el tema de los antiguos canarios, pues creo que también es un asunto clave en la cuestión identitaria insular, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Ahora, hace poco hacía un prólogo a un libro de leyendas que va a salir ahora, de Padrón Acosta, que es el señor sobre el que hice la tesis doctoral, y me acordaba porque hacía una reflexión precisamente cómo el asunto de los antiguos canarios ha sido a lo largo de la historia de Canarias, en muchos sentidos, desde el punto de vista, digamos, sobre todo de proyección y deseo también, ¿no? Como incluso un asunto no solo del pasado de Canarias, sino
del futuro, ¿no? De la Canarias que se quiere, ¿no? Entonces digo que el tema en sí mismo es ya de por sí muy importante. Y Eugenio Padorno en la universidad nos planteó a una serie de alumnos por qué no nos metíamos con Cairasco, que por cierto todavía hoy, digamos que su obra clave, principal, Templo Militante, no se encuentra al menos a disposición en una edición, digamos, actualizada o de los últimos tiempos, ¿no? Pues bueno, una serie de alumnos nos metimos a copiar a Cairasco, todavía no teníamos ordenadores portátiles ni nada, en el Museo Canario, a mano, y yo fui uno de los más constantes, vamos a decirlo así, y copié muchísimo, ¿no? Claro, todo esto lo estoy diciendo porque eso me introdujo en Cairasco de lleno. O sea, pónganse en situación, hay que copiar a un autor a mano, una obra que es inmensa, en decasílabo tras en decasílabo. Digamos que fui entendiendo a Cairasco desde dentro, desde su propio ritmo, ¿no? Incluso, aunque al final no lo hago, yo me planteo hacer mi tesis doctoral sobre Cairasco. O sea que lo digo como... Este autor ha sido para mí algo esencial, ¿no? Y también me planteo en un momento hacer la tesis doctoral sobre la figura del aborigen en la literatura canaria, no solo en Cairasco, con lo cual ya digo que también el tema estaba ahí presente, ¿no? Aparte de esto que he dicho, digamos que engancho a un amigo investigador también en Cairasco de Figueroa, que yo diría que es hoy, Antonio Enríquez, uno de los que más sabe sobre Cairasco, y a partir de sus estudios he estado también constantemente digamos, en relación con el tema, ¿no? Sobre todo con temas de fuentes y demás, ¿no? Que ahí hay mucho de lo que hablar, ¿no? Y bueno, y por último, creo que también es clave decir que desde la época universitaria hicimos una representación de la comedia del recibimiento de Cairasco de Figueroa. Tengo un recuerdo vago. Creo que hubo una previa, eso no lo recordaba. Y fíjate, porque creo que yo hicimos una escena simbólica ahí en el patio de Humanidades, y recordaba yo, pero tengo un recuerdo muy vago. No hay nadie aquí, no sé si Iván, tú te acuerdas de aquellos momentos. Creo que yo hice de Cairasco, que le daba una especie de corona a doramas y... ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Pues yo no lo recuerdo. ¿Verdad? Sí, bueno. Sí. Eso no lo recordaba, que el otro día estuvimos hablando, ¿no? Posteriormente hicimos una representación de la comedia del recibimiento ya de una manera más seria, que fue en el Paraninfo de la universidad, a partir sobre todo de la iniciativa de un compañero en aquel momento que se llamaba Gemma de Paula, ¿vale? Y la idea era reivindicar aquella obra. Yo, por ejemplo, no era consciente de que en los años 70 se había hecho la representación en Galda. Y bueno, y tampoco fui consciente de la que ustedes hicieron en La Laguna posteriormente a esta que digo, creo que fue en el 2002, me parece, ¿no? Yo también hice un amago en mi segundo año, creo, el primero de profesor de secundaria, en el IES Guía. Representamos de la comedia del recibimiento. Estamos hablando de una de las obras de Cairasco de Figueroa claves, ¿no? Y digamos muy importante en torno a la figura precisamente que estamos hablando, ¿vale? Porque aparece allí el personaje Doramas, ¿no? Pues digo que yo también hice una representación del acto donde aparece Guía y Galdar en el Instituto de Guía, precisamente, ¿no? En el marco mayor de otras jornadas. Bueno, desde todo esto que les he contado y desde una perspectiva que en aquel momento algunos del grupo que ya digo que teníamos la revista Calibán teníamos en torno a Canarias, que en pocas palabras era analizar la literatura insular desde un punto de vista de la identidad y desde un punto de vista, vamos a decir, ético también, qué discursos habían dado desde Canarias, desde el ámbito literario, sea para reflexionar sobre la identidad canaria propiamente, sobre la realidad insular, pero también para reflexionar desde Canarias en un discurso, vamos a decir, mundial, por decirlo de esa manera. Pues desde esa perspectiva yo hago o me meto por primera vez en un estudio que se publica en un encuentro que hubo en Arucas aquellos años, y es donde primero trato directamente esta cuestión, ¿no? Entonces voy a decir en pocas palabras qué es lo que planteo yo allí, y posteriormente diré
lo que planteo algunos años después con la edición de la Comedia del Recibimiento aludida, ¿no?, de la obra de Cairasco de Figueroa, que se publicó pues hará menos de un año, ¿no? Lo que yo planteo allí es Cairasco. En la obra de Cairasco, para empezar, aparece el origen a cada momento y él da una visión determinada que, según mi perspectiva, es la siguiente, ¿no? Hago un paréntesis. Claro, Cairasco nos ha llegado a nosotros por medio de antologías. Y yo digo, he repetido muchas veces que no conocemos a Cairasco, porque conocemos las antologías de los textos de Cairasco. Y casi siempre esas antologías vienen marcadas por la presencia, vamos a decir, temática de lo canario en Cairasco. Bueno, teniendo presente eso, ¿vale?, que puede ser muestra de lo canario en Cairasco, no podemos perder la perspectiva que Cairasco es toda su obra, ¿vale? Es toda su obra, no solo cuando habla de Canarias, porque si no, no estamos entendiendo a Cairasco. Entonces, desde esa perspectiva es desde la que yo abordo el tema del antiguo, ¿no? Y la idea es la siguiente. Para mí, los calificativos que Cairasco pone para los antiguos canarios son casi todos virtuosos. O sea, son, vamos a decirlo así, buenos en general. Son... tienen las mejores virtudes, dicho así, ¿no?, rápidamente. Incluso en relación con lo religioso. Por ejemplo, dice que no son idólatras y que a un solo Dios adoraban. Es decir, todo lo que es aplicable en la obra de Cairasco a los santos cristianos católicos, vamos a decirlo así, a los mártires, esos calificativos se los aplica también a los antiguos canarios. Por tanto, la visión que Cairasco está dando de ellos es para darle importancia, y a través del pensamiento, digamos, cristiano, tienen la altura humana, vamos a decirlo así, que los europeos, que los civilizados, que los supuestos civilizados, y es decir, los supuestos bárbaros, vamos a decirlo así, sea por lo que sea, desde el punto de vista, digamos, intuitivo o por lo que sea, tienen la misma categoría humana. Eso es a grandes rasgos lo que yo planteo ahí. Evidentemente, yo antes hago un análisis de algunas relaciones entre la visión de Bartolomé Las Casas, no solo en América, sino también lo que Bartolomé Las Casas escribió sobre Canarias, que también existe y no se suele conocer. Pues digamos que hago un contraste entre esa visión e incluso también de manera hipotética saco algunos datos a relucir. Esto no lo he podido, ¿no?, comprobar, para, digamos, dejar caer que no sé hasta qué punto Cairasco pudo leer a Bartolomé de Las Casas, ¿no? A grandes rasgos, esta es la idea. Bueno, quizás después podemos, ¿no?, ahondar o si quieren preguntar algo. En la Comedia del Recibimiento, en el prólogo, yo planteo otra cuestión que está relacionada. Digamos que en aquel momento, en el 2003, yo no traté el asunto de doramas en la Comedia del Recibimiento, ¿vale? Hombre, no sé si procede aquí contar de qué va la Comedia del Recibimiento, por si alguien no la conoce, pero a lo mejor... La idea es la siguiente, va a venir un nuevo obispo a Canarias y eso se plantea en la obra, ¿no? Y en la realidad también iba a venir un nuevo obispo a Canarias, ¿no?, el obispo Rueda. Entonces en la obra se plantea quién va a recibir al nuevo obispo, ¿no? A una figura tan importante tendrá que recibirla alguien de la misma categoría, vamos a decirlo así. Y entonces una serie de personajes alegóricos, invención, sabiduría, curiosidad, discuten entre ellas y al final acaban concluyendo que ese personaje de categoría que debe recibir al obispo es precisamente Doramas, ¿no? Doramas, que había sido, digamos, asesinado unos 100 años antes de cuando la obra se representa, ¿no? Entonces este gesto de Cairasco en su obra ya con respecto a Doramas, precisamente a una figura
para nada, digamos, insignificante en la historia de ese momento de la conquista en Canarias, pues evidentemente, más allá de que pueda haber un juego, a mí me parece que, y no soy yo el primero que lo plantea, que hay ahí una serie de connotaciones en relación a Canarias, y yo voy a decir, y algo más, una cuestión ética, con respecto a eso, a los antiguos, ¿no? Según lo que yo interpreto en la obra, a mí me parece que esa obra, el tema fundamental es el tema de la honra y del valor de la persona a través de, y aquí está, digamos, la temática muy de ese momento, en la circunstancia, digamos, hispana, peninsular, el tema de la sangre, ¿no? El tema de los conversos, de si se es puro de sangre o no, en relación, yo digo, con la religión y demás. Es el tema. En todo momento, la cuestión de quién va a recibir al obispo tiene que ser alguien que está a la altura. Y después Doramas al final, porque al final Doramas es el que se queda hablando. Se suele decir que el protagonista, que es el obispo que iba a ser recibido, al final el protagonista acaba siendo, digamos, Doramas de alguna manera, porque digamos que empieza a hablar de sí mismo, ¿no? Pues él lo que está defendiendo en su discurso es porque él está a la altura del obispo. O sea, un poco la idea. El obispo tiene su altura por medio, vamos a decir, del saber, y él la tiene por medio de las armas, ¿no? Sus virtudes son esas, ¿no? La aparición, que él conoce muy bien, de una obra de teatro anterior de Cairasco, otro recibimiento a otro obispo, al del obispo Vela, a mí me hizo pensar, por una serie de cuestiones que ahí se plantean, si acaso Cairasco con Doramas no se estaba poniendo en el lugar del propio personaje para hacer una defensa de sí mismo. ¿Por qué? Porque por esos años, un hermano de Cairasco, y esto se sabe, la documentación lo dice claramente, tiene problemas por su sangre, vamos a decir, no pura, por su sangre judía. Y por esos años, el hermano, que tenía una posición importante en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un señor conocido, tiene que huir, parece que a América, ¿no? Entonces, a mí me parece que, ya digo, en aquel reducto insular de Gran Canaria en aquel momento, esto debió ser Vox Populi, y yo creo que Cairasco, de alguna manera, con estas dos obras, directa o indirectamente, yo creo que directamente se estaba defendiendo de las posibles acusaciones que a él también le podían caer como parte de esta familia, y por tanto parte de esta familia con sangre no pura. Cairasco era una figura esencial en aquel momento en la ciudad de Las Palmas, en su posición dentro del Cabildo Catedral, ¿no? Entonces él plantea en estas obras representadas en la propia ciudad, plantea un tema de honra por medio de Doramas. Entonces, yo, para ir acabando, lo que planteo es, de alguna manera, que Cairasco, con la comedia del recibimiento, sobre todo, pero hay que poner todo esto en relación a lo que dije anteriormente, hace un discurso en el que se defiende, por decirlo así, desde el antiguo canario se está defendiendo, por decirlo así, una idea, vamos a llamarla, a lo mejor no es el término para la época, pero una idea antirracista, ¿vale?, en torno a los seres humanos, vamos a decirlo así, y por tanto también en torno a las posibles visiones que se podían tener, no solo a los conversos judíos del momento, sino también a la de los propios indígenas, ¿no? La de los propios indígenas, porque sea como sea, y ya acabo, Rumen es testigo de lo que voy a decir ahora. Alguien parece decir, bueno, pero es que la Inquisición no trataba igual a los antiguos canarios que a los... Vale, pero lo que sí está claro es que la visión que del antiguo se tenía desde la mentalidad europea era la del bárbaro y la del, si quieren, de alguna manera, del no humano del todo, ¿vale? Y desde ese punto de vista, ya digo que el discurso de Cairasco también está
estrechamente vinculado, y bueno, solo con la figura de Ramas es claro, a esto que digo de defensa del maltratado, por decirlo de alguna manera, o del no visto de forma buena desde los ojos centrales, ¿no? Bueno, ya como ven han ido apareciendo cuestiones interesantes, ¿no? Fogonazos que ya van colocando el debate. Tenemos datos sobre quién era Cairasco, ¿no? Su origen familiar, orígenes judíos, también se especula con que tuviera orígenes indígenas, también italianos, la situación social de la época, ¿no? La pureza de sangre, la Inquisición. Y también sale pues la Comedia del Recibimiento, ¿no? Que es la obra en la que seguramente con más claridad se ve pues todas estas imbricaciones sociales, su consideración su consideración en sociedad, la de Cairasco, todo eso, ¿no? La idea que él quizá pueda estar transmitiendo sobre lo que son los indígenas. José, ¿quién era Cairasco y qué tiene en todo esto que ver la Comedia del Recibimiento y su visión de los indígenas? Bueno, pues a diferencia de José Miguel, yo parto de una visión completamente distinta. Él ha puesto a Bartolomé de las Casas, digamos, como trasfondo, es decir, la idea lascasiana de este tipo de obras es muy complicado, no solo sí del discurso del indígena, pero creo que Cairasco estaba en otro sitio. Cairasco estaba emitiendo su discurso desde otro lado, mucho más interesado, menos proclive a un entendimiento, a una lectura del pasado indígena preindigenista o incluso con estos ribetes lascasianos, y creo que hay otros problemas allí. Bueno, yo me interesé fundamentalmente por el aspecto teatral de la obra, es lo que me interesa. Creo que hay un vacío importante en la historiografía del teatro en Canarias y que hay que ir a los archivos, sacarlos para que no vayan diciendo por ahí que en Canarias no hubo teatro. Hubo mucho y sencillamente no se ha editado o no se ha desempolvado. Entonces, claro, lo primero que vi es una cosa que cualquier historiador del teatro sabe perfectamente, es decir, las entradas o recibimientos teatrales se llevan haciendo desde la Edad Media, sufren su transformación. En la Edad Media era un jolgorio colectivo y una fiesta en la que la colectividad expresaba una alegría, pero era interclasista, y a partir del siglo XIV-XV se va estableciendo todo un programa iconográfico y un programa dramático en el que el centro es la autoridad y todos los demás sectores poblacionales tienen que estar limitados, o por lo menos exaltación de esa autoridad. No hay un diálogo, entre comillas, entre la población y esta autoridad que visita, sino realmente lo que se hace es exaltar fundamentalmente la autoridad real o la autoridad que vaya de visita, porque también pueden ser embajadores, etc. Y en la época de Cairasco seguramente vio muchos en su etapa peninsular, vio muchos, porque allí se movía cualquiera y ya venía el recibimiento, se deben aburrir mucho, y entonces cada vez que podían montaban un jolgorio para recibir a cualquiera con arquitecturas efímeras, con 20.000 cosas. Claro, yo creo que la clave está en el primer recibimiento. Hay 4 recibimientos de Cairasco, 2 de ellos desaparecidos. Tenemos los 2 primeros. Tenemos el del obispo Vela, que lo tengo precisamente aquí, y donde aparece una referencia un poco, que también la pones en el prólogo, José Miguel, el pastor que recibe al obispo, al primer obispo, la primera vez que Cairasco se enfrenta a la organización de una entrada, que ya les digo es un espectáculo no particularmente excepcional, sino que es una cosa cotidiana en la política imperial del momento, pues dice el pastor: oye, en lugar de salir yo, podría salir a esto un rey de los que antiguamente hubo en esta ínsula, que no un pastorcillo pobre como yo. Entonces, fíjense que ya en 1576 ya estaba en mente de Cairasco colocar a un rey o a una autoridad aborigen. Y el que tenemos aquí, la Comedia del Recibimiento, en la que sale Dorama, es de 1582, es decir, pasan 6 años entre uno y otro, y entonces ese programa iconográfico dice: oye, yo me acuerdo que una vez dije que iba a poner a un rey y lo voy a poner. Es decir, Cairasco en un principio, y entiéndase esto, en un principio seguramente en su mente de dramaturgo lo que quería poner era un salvaje.
El salvaje es una figura tradicional en los recibimientos, porque era lo subhumano, lo que estaba fuera de la autoridad, que terminaba plegándose a la autoridad que llegaba. Ya el pueblo se plegaba, pero se tenía que plegar lo último, y por eso el rey incluso en ocasiones se establecían lances caballerescos para vencer a los salvajes. Sí, en la mente de Cairasco estaba un salvaje, en un principio. Claro, estaba en unas islas, dice, bueno, ¿qué teníamos nosotros antes? Los aborígenes, pues les pongo yo a doramas aquí como la representación del salvaje. Yo creo que ese era el principio del programa de la entrada de Cairasco. Luego, recuerden que hay perdidos dos, que son los de Suárez de Figueroa y Martínez Cenicero, que cubrirían 20 años, es decir, sería maravilloso poder conocer cómo va variando, pero los dos últimos no tenemos los textos. Y claro, yo pensando en ese Doramas, pero claro, Doramas le pone una lengua, de la que luego en parte pide disculpas y afortunadamente luego puede hablar en una lengua, lo viste rústicamente, etcétera, toda una prefiguración del salvaje. Pero efectivamente, como dice José Miguel, luego es el centro de la obra. Doramas se convierte en alguien central en la obra. Cuando vas a los testimonios peninsulares no te encuentras nunca al salvaje como elemento central. Es la parte final de un proceso en el que la autoridad va plegando todo lo que está a sus pies, y el último, ya les digo, es el salvaje. Aquí no, aquí hay un proceso contrario y termina el salvaje en parte, pues convirtiéndose en una figura central. Claro, teatralmente, Doramas adquiere un sentido muy distinto entre lo que pensaba en el 1576 con Vela, que era lo de poner un rey guanche, a esto que es convertirlo en protagonista absoluto ante el obispo. Han pasado unos años concretos y esa figura ha cambiado desde el primer proyecto que tenía del salvaje a este proyecto en el que eleva a un protagonista absoluto. Y entonces se me ocurrió que la posibilidad de interpretación no estaba ni en el hecho diferencial de que Cairasco fuera un genio, porque no lo era, ni en el hecho diferencial de que estuviera en Canarias, porque no lo era, ni en el hecho diferencial de que se distanciara de los modelos europeos en los que no se aprecia. Y la única solución era una lectura desde América Latina. La única lectura posible, que yo siempre he defendido, que todas las cuestiones de identidad y demás, o los procesos estos de aculturación, etcétera, hay que leerlos en parte, no como copia, sino también como, digamos, elementos o situaciones en las que se dieron, digamos, similares condiciones para que surgieran determinados procesos. Porque claro, si aceptamos la tesis lascasiana, la de Bartolomé de las Casas, estaríamos ante un Cairasco preindigenista, un Cairasco previanista incluso, y además literalmente cronológicamente, es decir, alguien que coloca al indígena en el centro de un discurso para una reivindicación universal de determinados derechos humanos. Pero cuando nos vamos a otros lugares de América Latina, nos encontramos con situaciones además en las que aparece Cairasco, curiosamente. Yo me he centrado en un diálogo a tres bandas, un cruce, un entrecruzamiento circunatlántico entre un tinerfeño, José de Ancheta, que también tiene recibimientos. Y lo que me interesa aquí destacar es que se trata de recibimientos pastorales, tanto a obispos como a reliquias, en los que ese recibimiento servía para distinguir una cosa. Una cosa es el poder pastoral y otra cosa es el poder civil. Y en el caso de Ancheta, es lo que en la pugna por el dominio de la colonia, él dice, ustedes pueden organizar lo material, pero la última autoridad en la colonia somos nosotros. Es decir, el recibimiento se convierte en un elemento de encuentro o de choque, no entre los colonos y los indígenas, sino entre el poder pastoral de la iglesia catequizador y el poder civil de explotación de los recursos, que era el proyecto colonial. Claro, ahí vamos a empezar. Ancheta me sirve y he establecido incluso diálogos. Ahora saldrá precisamente un trabajo en Ancheteana, la revista dedicada a Ancheta, en el que establezco un diálogo entre este elemento de Cairasco y el de Ancheta. Pero hay otro interesante, y fíjense que un dato, Ancheta es canario y es el primer escritor de Brasil, Cairasco, primer escritor de Canarias. Pero en Chile, en la parte del virreinato de Perú, en la lucha contra los araucanos, hay otro señor que se llama Pedro de Oña, que contra la araucana de Ercilla escribe un Arauco domado. Y cifra fundamentalmente toda la empresa
en la figura del natural, porque él es de primera generación, es decir, es lo que nosotros llamaríamos un criollo de primera generación, se enfrenta a un discurso que han elaborado antes que va en contra, en parte, de uno de estos señores. El mismo caso de Viana, un señor le encarga que haga el arauco domado para salvar su honor ante las generaciones futuras. Pero lo más importante de todo, estamos también ante el primer escritor de Chile. Se considera el arauco domado la primera obra escrita por un autor nacido en Chile y en contacto directo con los araucanos, lo que llamaríamos en la actualidad mapuche. Y luego tenemos ya la clave central, Silvestre de Balboa. De aquí de Gran Canaria, que seguramente fue testigo de los recibimientos de Cairasco antes de irse a Cuba, que escribe un misterioso texto épico que tendríamos que poner en la sintonía del arauco, de la araucana y demás, un texto épico, pero un texto tan épico, tan raro, que todos los investigadores que han acercado ahí han hablado de la heterogeneidad de Silvestre de Balboa y, curiosamente, está dedicado a un obispo, su protagonista es un obispo y hay 2 recibimientos a obispos allí. En el espejo de paciencia de Silvestre de Balboa hay 2 recibimientos a obispos. Eso no se ha visto nunca en un canto. Y además extenso. Seguramente vete tú a saber si uno de esos es el recuerdo de lo que él vio en el real en su momento. Cuando empezamos a cuadrar el arauco domado, es decir, el indígena, pero que me da sentido a mí, puesto que yo he compartido, soy natural como era el indígena, comparto un mismo espacio, un mismo imaginario espacial. Cuando empezamos con Ancheta y vemos que hay una lucha entre poder pastoral y poder civil que se representa, se dramatiza a ojos vistas del público. Y encima nos encontramos a un Silvestre de Balboa que reaprovecha los recibimientos al obispo Altamirano, al protagonista de su poema épico, precisamente para destacar y realzar la novedad de su discurso sobre el nuevo mundo. Hay que recordar que es muy heterogéneo, es muy raro, espejo de paciencia. ¿Qué nos encontramos? Ahora viene Ancheta. Cuando triangulamos estos 3 sobre el dorama, nos encontramos, y este es el punto de partida mía, nos encontramos a un dorama que entre 1576, en el que había ideado El Salvaje, y 1582, su familia ha caído en parte en desgracia por culpa del poder civil. Su hermano ha tenido que irse, se ha descubierto los orígenes judeoconversos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una angustia, una ansiedad del que ha nacido allí, del que ha nacido en la isla, y que es distinto del que ejerce el poder civil que viene de la península. Por tanto, Doramas en primer lugar sirve para establecer una conexión entre naturales, entre criollos, por llamarlo, o aborigen, y un criollo que se considera natural frente al poder peninsular. Y sobre criollo también podemos después hablar. En segundo lugar, ante el obispo él está representando la idea de que el obispo está por encima de la autoridad civil. O sea, está haciendo una exaltación de su poder también como eclesiástico. Y en tercer lugar, y mucho más importante, Doramas, y yo creo que ahí está la radical importancia de Doramas, es imposible que estemos ante un indigenismo. Es imposible que estemos ante un elemento plenamente imperial colonial, porque Doramas habla, pero cuidado, hay que tener en cuenta una cosa, no se habla de la infamante muerte de Doramas, es decir, no hay una confrontación con cómo murió Doramas y en qué murió Doramas, y curiosamente, y en contra del lascasismo, no hay ni un solo esclavo en la obra de Cairasco, no salen los esclavos. Es decir, es una relación que él establece entre ese pasado mítico y su presente como natural de la isla, aunque con orígenes extranjeros, frente al poder civil. Por tanto, Doramas es un elemento pastoral, elemento de poder por encima del civil, es un elemento de reivindicación étnica territorial, pero por supuesto no creo que haya en ningún momento una recuperación de la figura del aborigen en este sentido, sino una figura directamente entroncada con los intereses de alguien que ha sido tocado en su estatus, en su lugar, por sus orígenes judeoconversos, pero que tiene, por así decirlo, un poder no solo económico. Hay que recordar que estamos hablando de una familia que tiene importantes, mi madre,
nombrar Cairasco y ya nos llega la procesión. Ya, ahora sí cierro. El poder pastoral. Ahora sí cierro. Tenemos que siempre eso hay que tenerlo en cuenta. La entrada de Galdar y Guía no creo que sea inocente. Creo que hay efectivamente una idea de reivindicar ante el obispo la especificidad de él, de Cairasco, como, digamos, miembro de la clase eclesiástica y por tanto distinta del poder civil. Y por supuesto, esto es una apropiación muy típica y ahí está, yo creo que es la gran novedad de Cairasco frente a toda la literatura peninsular y que lo digamos, subsume con el mundo transatlántico. Es uno de los primeros testimonios de lo que nosotros llamaríamos agencia criolla. Es decir, no de conciencia criolla, que ese término ya prácticamente no se usa, sino de ese largo proceso entre el 16 y el 18 en el que las primeras generaciones, y estamos hablando Silvestre de Balboa, primer autor cubano, José de Anchieta, primer autor brasileño, Pedro de Oña, primer autor chileno, en que esas generaciones empiezan a construir su imaginario, y entre su imaginario está precisamente la reivindicación frente a una metrópolis, frente a un poder imperial que gobierna lo administrativo y gobierna el panorama económico de la isla, su poder, entre comillas, o su legitimidad como habitantes de las islas. Ese es Dorama, y en realidad, efectivamente, Dorama es Cairasco en el sentido de que Cairasco lo utiliza, como lo harán los vianistas, para reivindicar una idea, mistificar el mundo indígena, para justificar su apropiación por parte del criollo del poder administrativo y del poder económico frente a esta clase colona y metropolitana que llega y que tiene, por lo menos en Canarias, igual que en el virreinato y demás, tiene el poder. Mira, pues ya, bueno, eso era lo que les quería comentar. Y bueno, pues nada. Si nos deja la banda y el poder pastoral. No, esto es el mal gusto. Tenemos expuestas dos visiones sobre el asunto. Yo creo que es momento de que entablemos el debate, que ustedes hagan preguntas también y vayamos tratando de sacar algo en claro, ¿no? ¿Qué visión es la que más se acerca a la realidad del momento? ¿Qué podemos traer de una, qué de otra? ¿Cómo podemos entender más una figura como Cairasco y todo lo que nos dice, yo creo, sobre la historia de Canarias, ¿no? Sobre la historia del país y sobre seguramente las consecuencias que todavía podemos entrever hoy. Si quieren, puedo empezar yo para romper el hielo y les quería preguntar a los dos, a lo mejor Pepe puede empezar esta vez, sobre una cosa concreta que mencionaste sobre Guía y Galdar. En la Comedia del Recibimiento, normalmente uno aprende siempre que Guía y Galdar pues, son dos figuras en las que sirven para contraponer lo indígena con la nueva sociedad que se crea en Canarias, ¿no? Porque Galdar era la sede del poder indígena, conquistada y demás, y Guía pues se supone que se creó principalmente con colonos llegados de fuera, son pueblos contiguos, entonces pues está ahí esa disquisición en que Guía continuamente dice, bueno, pero yo soy lo nuevo y ahora soy yo lo que prospera y tú eres lo antiguo y lo viejo, ¿no? Y Galdar dice, cuidado, que tú estás recién empezando, yo llevo ya mucho tiempo detrás y todavía tengo aquí una nobleza que tiene cierto peso y demás. ¿Cómo encaja esa disquisición en todo esto? Muy fácil. Hay que recordar que los recibimientos solo tienen una función. No es sobre todo los de los nuevos obispos y las nuevas autoridades tienen esta siguiente función. Este pastor viene a ocupar una sede. Viene a ocupar una sede y necesita que alguien le haga una panorámica, una radiografía de lo que se va a tropezar. Hay que recordar que los recibimientos generalmente suelen tener tres partes. La primera y la segunda, que es el íter, es decir, el camino que sigue desde que llega al puerto y luego va pasando por los arcos, penetra en el Real y llega hasta la iglesia, evidentemente es de exaltación de la figura. La gente se alegra. Pero el último acto es cuando se presenta la comedia, y en ese último acto,
pues realmente no ven, ya el obispo ha sido exaltado. Ahora, porque ocurre también con, por eso es importante lo de la lectura con Ancheta. Ahora hay que decirle al obispo qué es lo que va a recibir, qué es lo que tiene, qué es lo que va a gobernar. Y generalmente los autos lo que hacen es una representación de las condiciones socioeconómicas, por supuesto, diluido en poesía y en endecasílabos y en esdrújulos, que ya me dirás tú cómo hacerlo con esdrújulos, pero se puede hacer, ¿no? Mira, digo esdrújulos y suena la banda. Bueno, pues nada, vamos a intentarlo, y se acercan. Diles que si ensayas sotoboche. Entonces, lo que yo entiendo es algo muy sencillo y es que no sé si seguir. No. Espera. Vamos a ver si alguien... Ah, mira. Bueno, es algo muy sencillo, corto para que así José Miguel pueda... Es algo muy sencillo. Evidentemente, la aparición de Guía y Galdar tiene que ver, en primer lugar, yo creo que con esta exposición, como se hace cuando aluden a cosas muy concretas, para que el obispo vaya viendo por dónde van los tiros, en primer lugar, una panorámica general, y luego intuyo que también tiene que ver con los negocios de la familia Figueroa. Negocios, por supuesto, en los que había esclavos. En los que había esclavos. Por eso, sí, pero exacto, pero realmente por eso me cuesta mucho lo de las casas, porque es muy, o sea, el indígena efectivamente, las casas mantienen un discurso un poco, a veces muy ambiguo, pero Cairasco, curiosamente, ni siquiera en el de Vela saca a una figura esclava, que también es una realidad que se va a encontrar el obispo. Esta invisibilidad, esta tercera humanidad invisible que está en las islas y que recuerden que ha sido un problema historiográfico, porque hasta el otro día no empezó a tratarse, como si aquí no hubiera habido esclavos. Entonces, yo creo que es eso. Bueno, yo lo del pasaje de Galdar lo veo en la línea, como explico en el prólogo, de lo que decía antes del discurso, vamos a decir, antigenético, antisangre. No creo que Galdar, en ese sentido, en el discurso que se da allí desde los parlamentos de Drama Final, sea alabada por su antigüedad y su, digamos, su descendencia, ¿no?, aborigen. Yo creo que el discurso está más colocado en el presente de Cairasco y evidentemente claro que están ahí en marcha las cuestiones económicas de la familia, por supuesto, que en Guía era, ¿no?, donde estaba el ingeniero azucarero, ¿no?, de la familia. Hombre, quizás a lo mejor en relación a lo de las casas, es verdad que no es una visión lascasiana, ¿no?, en el sentido estricto. Yo lo pongo, digamos, uno al lado del otro en tanto en cuanto la visión cairasquista, que yo digo más que lascasiana, ¿no? Cairasquista es del apoyo a la figura de la víctima, ¿no?, en ese sentido. Que entra en contradicción probablemente con cuestiones vitales propias, ¿no? Cairasco como poderoso del momento, su familia, ¿no?, que fue ameno, que probablemente Cairasco también tenía, lo dice en la documentación, algún esclavo en su casa, negro. Bueno, pero que su discurso, más allá de que pudiera ser incoherente con su vida, su discurso es un discurso que se inclina, ¿no?, digamos, a la defensa, a lo mejor por sí mismo, pero a la defensa de los débiles, o al menos es lo que yo leo en sus textos, ¿no? Insisto, puede haber contradicción con su día a día, pues probablemente pueda haberlo, ¿no? Pero hay una lectura, creo yo, desde ese punto de vista, por defensa propia o por la que sea, ¿no? A propósito de esto que hablamos y después, aprovechando la palabra, yo creo que lo de Cairasco es más un discurso, más que histórico, utópico, ¿no? Hasta cierto punto, en relación con la posición de Canarias desde el momento en el que él vive, ¿no? Más que hacer un discurso histórico sobre el indígena, porque es que él está diciendo, vamos a decir, mentiras, ¿no? Está mitificando a la figura del indígena. Entonces yo creo que es más bien
sea, insisto, por sí mismo, por lo que sea, o por su posición desde Canarias, es un discurso, vamos a decirlo así, de defensa de lo canario, eso sí, ¿no? Más que de lo indígena propiamente, ¿no? Y bueno, después alguna cuestión en relación con lo de América Latina, me parece también fundamental el estudio de esas realidades en relación con Canarias, por los procesos históricos que diría Düsseldorf, analógicos, ¿no? Entre uno y otro. Evidentemente son dos realidades diferentes y cada una tiene sus particularidades, ¿no? Pero yo creo que ahí se ilumina, y con los ejemplos que pones, ¿no? En relación digamos, a Oña o a Balboa y demás, yo creo que se deja caer ahí, que hay mucho sobre lo que hablar e indagar. Y en el caso de Balboa, no es nuevo las vinculaciones con Cairasco, es decir, Lázaro Santana, Eugenio Padorno han leído en la obra de Silvestre de Balboa, esta obra que se da como fundacional de la literatura cubana, las características o algunas de las características de la literatura de Cairasco aplicadas a la realidad cubana, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Plantear alguna reflexión, alguna idea? Yo quería, hemos hablado del problema que suponía la relación con los judíos conversos, pero no sé si también su posible vinculación con indígenas palmeros, por la madre, por la abuela. Por la abuela podría parecer, porque no olvidemos que los textos que él introduce en lengua indígena han sido estudiados y parece que son ciertos, la numeración, etc. O sea que también le pudo haber sido tener un problema doble, mezcla indígena, de la que no hemos hablado poco, pero hemos dado más importancia quizás al problema del judío converso. Que no sé en la balanza cuál le podría suponer en la época mayor problema. Yo creo que el judeoconverso es el principal, pero no niego que el otro también está presente ahí, evidentemente. Sí, yo creo que está ahí de alguna manera. Y si no directamente por el tema de, vamos a decir, de sangre, indirectamente por la consideración del descender de un salvaje, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que por el tema indígena, ahí tendría que mirar un poco el tema de las filiaciones matrilineales, ¿no? Porque sí es verdad que en muchas poblaciones la filiación matrilineal es importante, pero bueno, como nos explicó el compañero antes en genealogía, pues en muchos territorios se ha impuesto la patrilineal, por lo menos en Occidente, y la matrilineal se ha olvidado. No sé hasta qué punto podría estar, no sé si, seguramente Cairasco sí tenía oído, porque además tenía un oído musical extraordinario, y seguramente ese discurso refleja un estado de lengua existente. Es decir, había gente que hablaba, y él lo pone como un exotismo, que es parte de todo este agenciamiento criollo tan temprano en el que se toma y se exotiza. Y una de las cosas por ejemplo, no hay que olvidar a Ancheta, por eso hago estas lecturas cruzadas. Ancheta viola simbólicamente a los indígenas, apropiándose de su lenguaje y trasladando al panteón religioso animista elementos lingüísticos y simbólicos que pertenecen al mundo cristiano. Y es una violación simbólica terrible, que no sé cómo está canonizado, ¿no? Porque es una violación horrorosa, es uno de los genocidios culturales más tremendos el que hizo él con sus obras catequistas, ¿no? De evangelización. Pues lo mismo ocurre en tono menor con Cairasco. Él dice, yo aprovecho todo, y yo creo que el texto es magnífico, sobre todo por el oído que todos sabemos que tenía Cairasco para la música. O sea que seguramente estamos ante una transcripción al oído castellanizada, pero ante una transcripción muy exacta de fonética. Otra cosa ya es cómo se divide, pero ya es una cuestión aparte. Pero sí quería, en lo de Canario, y que tiene que ver con Canarias, nunca hay que olvidar que Cairasco sitúa a Doramas como un héroe, y recuerden que ha hecho estas ausencias muy significativas. Es decir, que ha sido víctima del poder castellano y es un caudillo rebelde, eso en primer lugar, asesinado y tratado infamemente, de manera infame en el Real, y eso se oculta. Como se oculta también que Doramas, bueno, pues, entre comillas, ha sido
lo de la selva, etcétera, etcétera, está trabajado fundamentalmente como un mito literario, es una recreación literaria, no hay ni siquiera un intento, es decir, es una exotización del indígena. Pero nunca hay que olvidar el final de la obra. Es que el final de la obra, igual que hace Viana, Viana también copia esta forma de construir la historia épica o una historia mistificada, es a Dorama de rodillas, ofreciendo al obispo, y digo de rodillas porque él está en la puerta de la iglesia, en la sede, sentado en la aseo de, como dice Cairasco en alguna ocasión, en la aseo, en la sede está sentado, y en la por supuesto en una posición superior, en lo alto, y viene Dorama, se arrodilla ante él, le pide disculpas por su vestido, aunque le dice que menos mal que ya habla la lengua gracias al poder de sabiduría y del brebaje de sabiduría. Y recuerden lo que hace, ofrece que es posible, perdón que me levante un momento porque esto es como muy teatral y como la monté en su momento, siguiendo más o menos las marcas textuales que había en el texto, o bien 7 personajes, como hace en el recibimiento de Vela, o bien 7 personajes, o bien el propio ofreciéndolo, ofrece, cuidado, ¿qué ofrece de cada isla? En una ocasión ofrece un elemento simbólico. Además, los ofrecimientos son iguales que en el de Vela. Está la misma estructura, la gran novedad es Dorama. ¿Qué es lo que ofrece? Ofrece algo que remite al pasado de las islas, a su, entre comillas, mítico pasado indígena, como una especie de reivindicación indigenista o vianista. No. Le ofrece la actualidad económica de las islas. Esta produce esta y por eso te ofrezco esto. Es decir, es un retrato del presente. Dorama, de manera anacrónica, le ofrece al obispo, que es el obispo de todas las islas, le ofrece lo que simbólicamente los colonos han hecho de la economía de las islas. En Viana es mucho peor, porque en Viana, al final, el reparto que se hace de las islas se solapa, el propio Mensei solapa sobre la isla de Tenerife, no la división en menceyatos, sino ya la división comarcana que había hecho el adelantado. O sea, ya hay como una estafa, una impostura terrible en esa visión de las islas. Entonces, por eso te digo que hay un uso perverso de doramas en ese sentido. Seguramente hay un uso también, bueno, para las personas que nos preocupamos por nuestro pasado es fantástico como símbolo y como signo y también por el texto que lanza. Pero evidentemente es un uso perverso como lo hizo Ancheta. Es un uso en el que se manipula dentro de algo normal en las agencias criollas. Que yo necesito crearme un... Recuerden siempre que los criollos estallan, esas agencias se convierten en criollos cuando el gobierno de la corona de española impide que los criollos en el siglo XVIII accedan a los cargos públicos y administrativos por ser criollos. Y ahí el criollo dijo, mira, no, llevo 200 años construyéndome un pasado, viviendo aquí, yo soy el natural de aquí, dice, y lo que hago es, me relaciono, doy el salto, yo no vengo de España, sino que de alguna manera doy el salto y soy tan natural como el aborigen. Ese es, y Cairasco está en ese primer momento inicial, o por lo menos esa es la interpretación que yo doy de Dorama, sobre todo porque el final es bastante evidente, ¿no? Porque lo podemos comparar con Viana. Pepe, de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice, quizás sí me parece el matiz importante de que, insisto, que Cairasco no está historiando, o sea, no es un historiador, está haciendo literatura y por tanto, efectivamente, la visión, digamos, del antiguo puede ser aprovechada por él pero es que él no está haciendo historia, aunque está partiendo de ahí. No, pero no está haciendo tampoco literatura. No está haciendo literatura. La literatura aquí es un instrumento, es un medio. Él dice, pues mando octavas reales, mando esdrújulos, rimas leoninas y todo lo que me salga. Es decir, él utiliza su cajita de herramientas poéticas, pero un recibimiento es un documento de cultura, no es un documento literario. Otra cosa es que, afortunadamente, los dos que tenemos de Cairasco, igual que todas sus comedias, son una maravilla, y hay que reivindicarlo. Pero no son documentos literarios, son documentos de cultura, es decir, ejemplifican, él nunca lo hizo y quedaron como guiones. Fíjate que incluso
El texto primero, el que se ha recuperado ahora, el último que se ha recuperado, yo, si tienen curiosidad, les puedo decir dónde está metido. Seguramente, primero se hizo al oído, se hizo por transcripción, por dictamen, por dictado, pero está cosido con un folleto de yo no sé qué, la carta de un yo no sé qué, el sermón de yo no sé qué. Es decir, si no es un texto que se considerará como un texto literario, sino que se encuadernó de manera facticia con un montón de textos ahí súper heterogéneos y demás. ¿Y por qué conservamos el de Rueda? Porque se incluye dentro de un cartapacio poético en el que hay otras composiciones de... Y entonces dice, bueno, pues ya que está este, lo metemos. Entonces, no, es un guión que realmente yo no creo que él, aunque lo envió, seguramente lo envió a la Corte de Castilla para ser historiador, fíjense otro uso que hace, lo envía como mérito para convertirse en historiador de la Corte. O sea, Bueno, pero como escritor, pero como escritor, ¿no? Sí, pero el cargo era de historiador. No era como no era como poeta de la corte, sino como historiador de la corte. Y envía todo. No historió nada, es decir, No. él no historió nada, él tradujo y tal, pero no, desde ese punto de vista, yo entiendo que será como su valor como escritor. Como escritor. Y cuando digo que es literatura, a ver, yo entiendo lo que tú dices como documento de cultura, pero evidentemente allí hay una ficcionalización de doramas, a eso me refiero que no, él no está haciendo historia, ni siquiera la hace en Templo Militante y en las otras obras, aunque bien es verdad que cómo no va uno a pensar en la historia cuando aparece un personaje como Dorama, ¿no? Cómo no va a pensar en los antiguos cuando aparece por ahí, porque sí aparece que si vestían así, que si vestían asado, pero claro, después él mete, digamos, su proyección personal y en ese sentido, digámoslo así, es literatura, evidentemente, ¿no? Aparte de ser un documento de cultura. Y lo digo porque desde ese lado, vuelvo a lo del principio, su discurso desde Canarias en el momento. Y yo estoy de acuerdo después en todo lo que planteas, ¿no? Con el tema de agencia criolla y demás, claro, por supuesto, pero que su discurso desde ese momento, yo creo que es un discurso, digamos, partiendo de este caso del antiguo, no haciendo historia del antiguo, tiene una proyección... me parece bastante interesante y bastante rica en torno a lo que sería Canarias en el momento, ¿no? O sea, y hacia el futuro, bueno, aparte de ser el origen en fin, después de, ¿no?, de algunas mitologías y demás, ¿no? Pero yo creo que ahí radica, ¿no?, la importancia, más que en si, que no digo que no se debe hablar eso, más de si en la obra no aparecen esclavos, o vale, pues no. Es decir, Cairasco en ese sentido no es las casas, evidentemente. Pero el discurso de Cairasco es un discurso muy interesante. No es ese discurso, cierto, ¿vale? Pero es muy interesante, ¿no? Sí, pero yo quería hacer solo una puntualización. Habla de Canarias, bien. A ver, ¿qué Canarias tiene Cairasco en la cabeza? O sea, a mí lo que me interesa, que por eso creo que es importante, y para mí todo esto son dudas, o sea, todavía estoy triangulando cosas porque, ¿qué idea tiene de Canarias? ¿La tiene como espacio geográfico solamente? Por ejemplo, en el primer recibimiento es un espacio geográfico. Está sabiduría, linaje, etcétera, que lanza pues su... y habla de una Canarias geográfica. O sea, la idea que él tiene de Canarias está en esta latitud, tiene los aires frígidos, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Un paraíso terrenal, desde el punto de vista físico. Es decir, para él, la primera imagen de Canarias que le transmite al obispo, porque hay que recordar que aquí él es un trujamán, es un traductor. Él está traduciendo en su obra al obispo la primera información. El obispo acaba de desembarcar, él no sabe de Canarias nada. Y la primera información que recibe es la que le da Cairasco con su obra. ¿Cuál recibe? Pues evidentemente le dice... En el primer recibimiento aparece la idea solo de Canarias como espacio geográfico, solo geográfico. No hay ninguna, salvo lo de lo antiguo rey, no hay ningún tipo de referencia a Canarias como un espacio distinto, un espacio diferencial, etc. Pasan 6 años, su hermano se tiene que ir a América por judío converso, hay problemas por persecución, saben perfectamente que ya tienen cerrado cualquier tipo de ascenso social en la burocracia del Real de Las Palmas, ¿y qué ocurre? Que de repente aparece Dorama. ¿Dorama ficcionalizado en una especie de salvaje, mítico salvaje? Bueno, no. Dorama es como protagonista absoluto,
que habla en una lengua, que establece relaciones y que luego al final da, como si fuera vía satélite, una visión de cómo se está explotando la nueva conquista. Entonces, claro, esa Canarias no es la de Vela. La Canarias que presenta Rueda no es la de Vela. Y lo que yo quería, y que todavía tengo mis dudas, porque yo no estoy nada seguro de lo que digo, aunque lo parezca, es ¿qué Canarias es la que está en el segundo recibimiento? Y sería fantástico que aparecieran los dos siguientes, porque mi idea y mi hipótesis de partida, la hipótesis de partida es que en la segunda Canarias, la que aparece representada por Doramas, que no creo que sea Cairasco, es Canarias, nos encontramos a una persona que ha sido dañada en su tranquilidad. Fíjense que en el primero, él habla de sí mismo como extranjero. Yo creo que el personaje de humildad que aparece en el primero es él. Es el único personaje que habla en prosa. Y empieza así, grandísimo trabajo tenemos las extranjeras pobres y desfavorecidas. Él, en parte, yo creo que se siente, y su familia se siente como medio extranjera aquí, no pertenece aquí tampoco, y hay un elemento palmero ahí funcionando en la abuela, pero se siente como sin referencia. Claro, en esos 6 años han pasado muchas cosas a la familia Cairasco de Figueroa, y nos encontramos lo que le pasa a Silvestre de Balboa, lo que le pasa a Pedro de Oña, sobre todo, que acaban de llegar, uno de ellos nacido allí mismo, acaban de llegar y se les dice que como son criollos, palabra que tenía unos datos aquí, pero no se los voy a dar, pero son datos del CORDE, del español de Canarias, del español de diacrónico, criollo hasta 1608, que es cuando escribe Silvestre de Balboa, el último texto de los que estoy trabajando. Hasta 1608 se identificaba en un conglomerado semántico con criollo, indio, indiano y negra, tal como lo plantea Lope de Vega en una obra cuando aparece la palabra criollo. La primera vez que aparece la palabra criollo en un poema épico, ¿saben dónde aparece? En Silvestre de Balboa. En Silvestre de Balboa es la primera vez que en un poema épico aparece la palabra criollo, en un poema épico. Había aparecido un poco antes, pero tenemos solo, según el CORDE, ya que saqué los datos, son 2 datos nada más, la palabra criollo entre 1400 y 1650 solo aparece en 19 documentos, pero entre 1400 y 1600 solo en 4 documentos, y el de 1608 es el de Cairasco de Figueroa. Una de las pocas testimonios que hay de la palabra criollo. Yo lo que digo es que sí que hay una sensibilidad que poco a poco se va acrecentando, y lo más importante de Cairasco es que representa precisamente primera emergencia de la agencia criolla en Canarias. Y como agencia criolla tiene una relación con el pasado muy problemática y, por supuesto, muy poco etnográfica, más bien exotizadora, no tanto de recuperación como de ficcionalización, para justificar, pero bueno. Hombre, yo me planteo, en el momento en el que Cairasco escribe desde Canarias, ¿qué discurso hay, desde la fuente que sea, ¿no? Ya hablo más allá de la literatura, en torno a lo canario, que presente un interés como lo que él plantea? Ninguna. Que evidentemente podríamos hablar de, ¿no?, digamos, de esa utilización histórica del antiguo para decirlo, bueno, pero en ese momento, en torno a, vamos a decir, a lo canario, la realidad canaria, que tampoco estamos hablando de un sistema de qué es Canarias en aquel momento, porque, insisto, él es un literato. Yo creo que el discurso de Cairasco es un discurso, el discurso, vamos a decirlo así, o si tú quieres, es el que mayor interés presenta, o uno de los mayores. Y por otro lado, Cairasco tiene una obsesión, y es que lo canario, el adjetivo canario, la realidad canaria, aparece por todos lados. Y siempre es esa metodología. Primero aparece la realidad geográfica evidente, y después ya entra en las cuestiones humanas y de cómo eran y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Lo digo porque es el procedimiento de Templo Militante, es el procedimiento de... Recuerden que él hace una traducción de la Jerusalén Libertad de Torcuato Tasso e introduce cerca de 50 octavas reales que no están en el original
del italiano para hablar de Canarias y ahí vuelve a utilizar el mismo procedimiento, habla de cada isla. También me parece un dato muy interesante el que plantea del tema de la economía. Cada isla es verdad, Fuerteventura la horchilla, eso es muy interesante, ¿no? Y es cierto. Y siempre es el mismo procedimiento, pero en la Esdrújulia, que es otra de las obras que todavía no conocemos, digamos, en una edición normalizada, constantemente habla del esdrújulo canario, el esdrújulo canario. La palabra esdrújula se identifica con Cairasco en ese momento. En la península los poetas lo conocen como casi como un pesado en torno a siempre haciendo rimas esdrújulas y demás. Y él siempre, o casi siempre en esa obra, habla de esdrújulo canario. Es decir, hay como unas señas, ¿no? Unas señas donde él quiere clavar, él quiere siempre dejar el rastro de su escritura, su literatura con esta realidad, ¿no? No sé si también me parece muy interesante lo que estás planteando, que yo creo que no se ha planteado apenas, es decir, la posible autopercepción de extranjero en Canarias, ¿no? Entonces yo creo que al hilo de eso también habría, ¿no?, que pensar, porque me parece que algo de eso puede haber, ¿no?, en tanta insistencia en dejar su seña, ¿no? Desde el punto de vista cultural, geográfico, ¿no? Rumen. Y nada, felicitarle, esto es mucho más de lo que yo esperaba. La verdad, todo lo que ustedes están desgranando, todo lo que están, la verdad que increíble. Gracias. Y también es verdad que por el tema que estoy trabajando, de la época que estoy trabajando, yo creo que mi visión, ¿no?, un poco de la figura de Cairasco y de todo esto, es sobre todo, o lo más importante, es que podemos extraer conclusiones sobre lo que fue el siglo XVI en Canarias. Porque el siglo XVI, a base de la documentación que tenemos, hay que reconocer que es un siglo oscuro. Es decir, la información que tenemos es limitada, es muy elitista, es muy burocrática, y los que trabajamos ese periodo es como, la verdad es que verdaderamente que a veces uno desearía que la conquista hubiera sido un poco más tarde para que todo estuviera un poco más detallado, porque hay muy poca información sobre todo de la vida del común, del pueblo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy llamativo, a lo mejor influye que es lo que estoy trabajando, el hecho de que haya un diálogo tan extenso relativamente en la lengua indígena en esa época. Si 100 años después de la conquista, un periodo donde ya probablemente la mayor parte de la población hablaba español con una normalidad, que todavía, además una época donde en Gran Canaria al menos, bueno, Gran Canaria entró al archipiélago en 1580 y poco, ya la lengua indígena ya no había referencias escritas de ningún tipo, en el sentido de que ya parecía que era una lengua que no se hablaba, pero que apareciera de repente, o tengamos un documento tan tardío después de la conquista y aparezca de una forma tan extensa, y además parece que no es ninguna recreación literaria, ninguna invención, como ha propuesto algún profesor de la Universidad de Las Palmas, me parece que está diciendo mucho, ¿no? O sea, ¿por qué ese interés tanto tiempo hablando de después una traducción aproximada? O sea, que es una cosa que ni siquiera se tiene por qué haber tomado esa molestia, ¿no? Estamos hablando de alguien que viene del poder eclesiástico, ¿no? Y a mí también me parece interesante porque, a ver, yo lo que voy a decir ahora no tiene ninguna base, ¿no? Un poco es una intuición. A mí me da la intuición de que la iglesia fue en parte un refugio para el indígena canario después de la conquista. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que, a diferencia a lo que ustedes están diciendo, que el poder político e institucional estaba en manos, sobre todo en manos de, vamos a decir, de peninsulares que venían aquí, la iglesia era otra historia, porque en la iglesia, a diferencia de los judeoconversos y demás, el tener una ascendencia indígena, a pesar de que el indígena tenía una connotación negativa en relación al salvaje, al indígena no se le dio como una amenaza frente al cristianismo. Y hay otros autores también, si no contemporáneos, un poco más tardíos, como Fray José de Sosa, no sé si lo conocen, seguramente que sí, donde él hace, yo la verdad es que lo leí, no se sabe, parece ser que no se sabe cuál es su ascendencia, pero hace una defensa del indígena
del antiguo Canario como un pueblo que, a diferencia de los judíos y de los musulmanes que eran infieles, ellos realmente eran naturales, no eran cristianos porque no conocían la doctrina, al contrario de los musulmanes y los judíos que la conocían y aún así renegaban de ella, y por lo tanto defendía una visión positiva del indígena de que descubrió, que recibió la religión, pues la abrazó y demás. Y de hecho se sabe que muchos miembros del mundo eclesiástico descendían de indígenas, y eso no supuso un problema para subir en la escala social, al menos en el ámbito religioso. Entonces yo creo que no es casualidad que haya venido de un eclesiástico esa defensa de los indígenas. Hay que tener en cuenta que el mundo de los escritos era un mundo muy limitado, de una élite cultural, perdón, de una élite intelectual, que la inmensa mayoría del pueblo era analfabeto, no escribía. Hay que tener en cuenta que la visión de la documentación escrita nos viene de un sector de la población muy minoritario y muy alto en la escala social. Por lo tanto, que en 1580 salga una obra de teatro en una cuestión tan importante, que hay una parte en lengua indígena tan importante, y además se ve a Guía y Galdas discutiendo, y hay una parte donde, si no me equivoco, se encuentran con doramas, ¿no? Y le hablan en su lengua. En su lengua. ¿Vale? Las dos. Exacto, las dos. Guía y Galdas. Las dos, Sí, no solo sí, una. sí, sí. Las dos. O sea, y eso es algo que está viendo el obispo Rueda, como mostrando la realidad del lugar. La verdad es que yo que estoy estudiando, a mí me parece increíble que en ese momento se muestre eso, cuando se supone que ya la lengua indígena no se hablaba. ¿Es que no se hablaba o es que no aparece ningún documento porque estaba simplemente apartada, y en el mundo más doméstico, más que todo el mundo sabía que eso estaba ahí, pero era como en muchos países latinoamericanos todavía se hablan lenguas indígenas, pero en el ámbito doméstico, vamos, que se le da un desprecio, que no se da ninguna importancia? Y yo no sé, yo creo que eso también es una cuestión a poner en relieve, independientemente de que Cairasco defienda o no, porque al fin y al cabo Cairasco está en el sector social en el que está, ¿no? Y ya había una realidad colonial que estaba totalmente consolidada, que ya nadie cuestionaba en 100 años después de la conquista. Recordemos que además en el Reino de Castilla no solamente ya estaba consolidado aquí, sino que durante el siglo XVI y el siglo XVII era la mayor potencia, vamos a decir, mundial. El siglo de oro, todas estas cuestiones, que nadie se iba a cuestionar tampoco el sistema colonial. Por eso digo que estos discursos de Cairasco aparentemente inocentes y tal, yo creo que más allá de que, vale, no son grandes discursos políticos, pero evidentemente no son inocentes, ¿no? Y tú hablabas de, ¿no?, la reverencia y tal, pero evidentemente el personaje es muy irónico, no nada más está metiendo puntas todo el rato. Es decir, que yo creo que el gesto, solo el gesto, es significativo, ¿no? Y después la visión que dices del historiador Sosa sobre los canarios, esa es la visión de Cairasco, no de manera, digamos, narrada, pero es la visión que da. Lo que está diciendo es, miren, los antiguos ya eran cristianos antes de que ustedes llegaran. Poco, ¿no? Es lo que viene a decir, de alguna manera. Me da la impresión, leyendo, cuando uno lee eso, lo que me da la impresión es que esa sociedad criolla del siglo XVI, canaria, ¿no?, que estaba compuesta por gente que había llegado de otros lugares, por indígenas, etcétera, esclavos negros, africanos, hay como una identificación, o sea, con el indígena, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ha habido, rompe totalmente a veces con ciertos discursos en el que ¿no?, el aborigen, después hay una sociedad nueva que no tiene nada que ver con el aborigen. Si no tuviera nada que ver, o sea, parece que siempre es como, de alguna manera, aunque se le desprecie como salvaje, se le tiene como referencia de lo que es de aquí. Como hoy. O sea, el criollo, como hoy. El criollo no tiene que reconocer algo del indígena, y se tiene que reconocer como que el indígena forma parte de él también. Porque también eso encajaría con la mezcla que hubo entre unos y otros. O sea, las familias en el siglo XVI
yo era totalmente consciente de que mi tío es portugués, mi otro tía es natural de la isla, y la otra es castellano, y somos todos de la misma familia. Yo creo que también ahí se configuró el imaginario, ¿no? Incluso el morisco y el negro, es decir, Canarias nunca llegó, cuando se conforma el pueblo canario, ya en el siglo XVII, que ya está, por ejemplo, este hombre, Viera y Clavijo, cuando ya escribe, ya la sociedad canaria estaba consolidada como, vamos a decir incluso, aunque suena anacrónico, como la conocemos hoy. O sea, ya se habían fundido esos elementos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más interesante, o sea, es lo que más me llama la atención de la información que nos transmite la obra, ¿no? Aparte que ya están, ya ahí no llego yo, pero... No, pero muy interesante, y sobre todo también te escucho los frutos que podría dar también el trabajo interdisciplinar entre literatura, historia, y ahí también vamos cada uno por nuestro lado, y te estoy oyendo, y claro, los datos que tú manejas tú estás oyendo aquí, bueno, esta gente hablando de una obra de teatro, y resulta que daría, ¿no?, muchos frutos, ¿no? Y aparte de lo que también comenta de observar América, ¿no? El ejemplo de América, la verdad Claro, es que si te sirve para reflexionar, Rubén, Ancheta es el primero que escribe una gramática, pero no solo una gramática, o sea, una gramática con uso utilitario, un español de uso, o en este caso un tupí para el uso de evangelizadores, sino que entiende desde un primer momento que el proyecto evangelizador pasa no por convencer a través de la palabra, sino por apropiarse del imaginario simbólico de los pueblos y reinscribírselos. Más que reescribirlo, es reinscribirlo. Y hay que tener en cuenta un dato. José de Ancheta se cría hasta los 13 años en La Laguna, sirviendo de ayudante a su padre, de escribano de documentos guanche. Es decir, José de Ancheta es consciente desde niño, porque lo lleva en la práctica desde que era niño, que ayudaba en la escribanía de su padre, la importancia de la relación y de los marcos imaginarios lingüísticos entre poblaciones. Es decir, él no es un jesuita que llega de Coimbra. Él sus primeros 13 años está en una laguna multiétnica, portugueses, no sé qué y no sé cuánto, esclavos africanos e indígenas. Y hay transmisión, como lo que estábamos comentando antes de los testamentos de los guanches, que lo comentamos en la sesión anterior. Bueno, pues los guanches testan y hay que utilizar traductores, y yo creo que gran parte de la novedad del proceso evangelizador de Ancheta, que fue escribir en tupí portugués, castellano, dependiendo del público al que se dirigía, y por ejemplo al trueno darle una madre. El trueno no tenía madre en el imaginario tupí, pero como era el dios máximo y por tanto se tenía que traducir como el dios cristiano, le da una madre al trueno. Eso es, o sea, para un imaginario panteísta como podría ser y animista como podría ser el tupí, que el rayo tuviera madre era insertar en un imaginario una serie de filiaciones y rompe por completo el modelo animista. Y en eso Ancheta es un experto. Y yo creo que es muy importante su formación en un espacio multiétnico como era la primera Laguna, ser parte de una de esas primeras generaciones. Es decir, tiene una serie de connotaciones que tú dices, bueno, esto puede aclarar por qué se le da tanta importancia a la lengua. Y en el caso de Cairasco creo que es un elemento más de exotización que de rescate etnográfico o documental. Lo hace que era un perfeccionista. Cairasco otra cosa no, pero era un perfeccionista, hasta el punto de que, por ejemplo, gran parte de las cosas que encontramos en los dos recibimientos los ha utilizado idéntico y con los mismos versos en otras obras de teatro, en poemas, es decir, reciclaba como la mejor empresa contemporánea, reciclaba todo. Entonces yo creo que como perfeccionista incluye ese testimonio en lengua aborigen, pero no creo que, ya mi opinión, no creo que ese haya sido su intención. No. Su intención. Pero el hecho de que lo haya hecho.
que haya tenido el detalle y el hecho de poner ese detalle ahí, ¿no? En una época tan tardía, no sé, yo lo estoy diciendo no en el debate de ustedes, sino desde mi visión, como 100 años después, cuando se supone que no existe, está ahí, ¿no? Sí, exacto. Se supone que la lengua en aquel momento ya había desaparecido sin dejar ningún tipo de rastro. Y eso es muy difícil de sostener desde un punto de vista científico. Yo coincido contigo. Me parece muy interesante eso que apuntabas. Majek, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, un poco de respeto, ¿no? Por el nivel que se mantiene aquí, ¿no? De intervenir. Yo no soy historiador y no soy estudioso de la literatura, pero sí soy canario y como tal siempre me ha interesado, agradezco que otros compañeros, en este caso José Miguel Pereira y los otros que participaban en Tamaimos, no, Calibán. en Caribán, me hayan despertado el interés por Cairasco de Figueroa, ¿no? Por esa figura, por el hecho de que incluyera doramas y como canario, repito, pues primer literato de Canarias, primer escritor de Canarias y que además nos hable de ese pasado que estoy de acuerdo de una manera u otra siempre, de ese pasado de Canarias, siempre nos ha formado parte de nuestra identidad, de una manera u otra, repito. También agradezco este debate porque ha sido muy rico, sobre todo que se confronte esa percepción que yo tengo de Cairasco, sobre todo a través de Pereira y otros compañeros, con otra, sí, digamos a lo mejor más crítica o desde otro ángulo, y me parece muy interesante. Yo no acabo de decantarme, escuchándolos a los dos, sobre cómo interpretar a Cairasco, y no sé si lo haré en algún momento, pero sí que me parece muy interesante y creo que sobre todo sea, para mí por lo menos, como ajeno al tema, se ha puesto sobre la mesa un factor que es la posición social de Cairasco. Y a mí eso, la verdad es que ahora que lo pienso, digo, bueno, ¿cómo podía uno a lo mejor estar valorando a Cairasco sin saber muy bien quién era en esa sociedad, qué lugar ocupaba? Yo creo que para mí por lo menos significa hay que mirar quién era, ¿no? Antes tuvimos una charla sobre árbol genealógico, ¿no? De ayer, y creo que en este caso habría que, muy importante ver qué lugar ocupaba, y en concreto algo que dijeron por aquí antes, en relación a eso me parece muy revelador, el que, como decíamos en el taller de antes, y ahora también, los canarios en aquella época intentaron ocultar su ascendencia indígena en general, pero en cambio esta persona que tiene un estatus elevado la recupere. No sé hasta qué punto, o sea, en qué medida los canarios ocultaban y por qué, que eso también habría que verlo, porque también habría motivos, creo que hubo motivos importantes para que intentaran ocultar sus orígenes, pero esta persona lo hizo y tal vez tenía una posición que le permitía hacerlo, ¿no? Y solamente, bueno, eso que me parece muy, muy interesante, y como en la intervención de antes, como apunté, como hoy, supongo que salvando grandes diferencias, pero hoy también hay una reivindicación, cierta reivindicación de lo canario, que a la vez se da en personas que rechazan lo canario, que rechazan Canarias. Es una reivindicación un poco extraña, ¿no? Se reivindican símbolos y demás, pero se puede rechazar perfectamente lo que es el aspecto más humano, ¿no? Al mismo tiempo puedes reivindicar como una identidad o unos rasgos diferenciadores, pero estás más que dispuesto a rechazar tu origen, o sea, tu posible origen de Canarias, ¿no? Con esto no quiero decir que Cairasco no me haya decepcionado de repente, pero sí que me parece que el debate da mucho de sí. A mí, si me permites, se nos va acabando el tiempo, nos queda un ratito nada más. A mí es que esto último que dices me parece muy interesante, porque a mí una de las cosas más sugerentes
de todo el debate que hemos tenido hoy aquí y de la figura de Cairasco y las comedias y demás, me parece precisamente los reflejos de todo aquello que tiene la cuestión indígena y la cuestión de quiénes somos todavía hoy, en pleno siglo XXI, ¿no? Cosas como, por ejemplo, los indígenas, ¿no? Pues estamos debatiendo sobre si, de qué manera estaba abordando Cairasco los indígenas, de qué manera le afectaba su posición social para luego rescatar o no rescatar o exotizar y algo parecido sigue pasándonos hoy, ¿no? La cuestión del indígena sigue siendo problemática, es un poco como, bueno, como decía Fernando Esteves, que a lo mejor el fantasma, exactamente, decía Fernando Esteves que los indígenas son como fantasmas hoy, están ahí, están en todos lados, nos acompañan a todos sitios, vienen con nosotros, están en nuestra vida diaria, pero es como si no los viéramos o como si eligiéramos no verlos. Y a mí una cosa que me parece verdaderamente fascinante y que le da, creo, actualidad plena a Cairasco como figura y a su obra, es precisamente esto, que incide y entronca directamente con el debate y la cuestión de quiénes somos, quiénes hemos sido, quiénes queremos ser, en definitiva, ¿no? Y no sé, si me gustaría que dijéramos algo sobre eso en los minutitos que nos quedan, porque es poner ese debate aquí en el presente, ¿no? Porque me parece importante recalcar y resaltar que no es un debate académico que se da por un gusto puramente estético estéril. No, no, es que es un debate crucial para definir quiénes somos y qué queremos ser y hacer, en definitiva. Pues no sé si tienen algo que aportar al respecto, algunos de ustedes, o cualquier otra cosa que se les ocurra. menos tengo hambre, que eso la Y ya tenemos nos vamos todos. a ir. También podemos hacer eso. Si No. ya nos puede... No, yo sí me gustaría servir como conclusión, aparte de las intervenciones que han hecho los compañeros, yo creo que independientemente no es una cuestión tanto de tomar partido, sino sobre todo valorar que a partir de ahora cualquier rescate que se haga, porque claro, hasta hace pocos años la lectura de nuestros clásicos ha sido tan mala, tan pésima, porque es curioso que esta lectura que nosotros todavía hacemos de los clásicos de la literatura en Canarias, sobre todo hasta mediados del 19, hace muchísimo tiempo que, por ejemplo, en América Latina ya se considera como un acto absolutamente de colonialidad lectora. Por ejemplo, ¿cómo no trabajar el concepto de ciudad letrada de Ángel Rama en el Real de Las Palmas? La idea de la ciudad letrada, que tiene mucho que ver con esto, como la ciudad colonial en la que se reúnen los saberes, se manipulan los saberes, se extrema qué se conserva y qué no se conserva, qué se pasa a lo escrito y qué vuela como la palabra. Por ejemplo, la ciudad letrada, que ahora es fundamental para interpretar las primeras poblaciones europeas y coloniales en América Latina. Yo no he visto ningún tipo de aplicación ni a La Laguna ni al Real de Las Palmas, que se podría aplicar ese concepto que es fructífero, porque es una ciudad que ya no cumple las mismas funciones que una ciudad europea, tiene otra genealogía cuando las tiene, porque hay ciudades que nacen sin genealogía, como por ejemplo las que aparecen en el mundo brasileiro de Anchieta, que no tienen genealogía porque son personas nómadas, porque son grupos nómadas. Bien, entonces lo importante es que necesitamos, en primer lugar, ediciones como las que ha hecho José Miguel y discutirlas, discutir desde distintos puntos de vista, y si sale Cairasco tenía un interés concreto en presentar una visión concreta al obispo de lo que él entendía que era Canarias, ¿por qué lo hace? ¿Cómo se inserta eso en un discurso que luego desemboca en lo peor que le ha sucedido a estas islas, que es el vianismo? Que además no proviene de Viana, sino de una lectura que se hace en concreto de Viana y que nos ha hecho, pues eso, tener una galería de fantasmas gigantesco, muy manipulable, porque los fantasmas en los discursos políticos suelen ser bastante útiles, ¿no? Y no estoy hablando solo de Coalición Canaria, aunque ha sido Coalición Canaria la que más ha hecho ese uso perverso de ese imaginario neovianista. Pero lo que necesitamos es eso, coger un texto y destrozarlo desde distintas perspectivas y sobre todo no limitarnos a una sola genealogía de ese texto como texto europeo. Ya sabemos que Cairasco era petrarquista, vale, y entonces ¿por qué se empeña en el esdrújulo? Habría que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué se empeña en el esdrújulo?
¿Por qué hace un uso de una octava concreta que tiene sabor épico y que solo se utilizaba para cuestiones fundacionales? Hay algo, lo que tenemos que hacer es interrogar y sospechar, en primer lugar, de las lecturas y sospechar, que esto es básico, de las intenciones del autor. Yo no creo que Cairasco estuviera pensando en que en Agüime, en el año 2018, el 1 de diciembre de 2018, íbamos a discutir sobre su texto. No creo que estuviera leyendo el futuro, estaba leyendo su presente. Pero lo bueno es que ese presente, desgraciadamente, se ha reproducido, o se ha hecho como un elástico, y se ha hecho muy flexible y ha llegado al siglo XXI. Y algunas de las pautas que él marcaba estaban ahí, algunas de las tensiones sociales están ahí. Y nuestra obligación es volver a leerlas y volver a traducirlas para las generaciones, para las nuevas generaciones. Yo creo que esa es lo importante. Es decir, tenemos una tarea por delante inmensa, porque hay que releer a Viana, hay que releer todo Cairasco, sobre todo las comedias de Cairasco, que son una delicia como documento. Todo lo que nosotros consideremos literatura canaria hasta mediados del 19, hay que volver a leerlo y volver a reinscribirlo en un discurso ya mirando no tanto a la genealogía europea, que esa está muy machacada, sino a cómo discursos similares funcionaron en otros contextos también similares y cómo se dan confluencias con cosas como alguien que está escribiendo en una fortaleza fronteriza en Chile, en una aldea en la jungla brasileña limítrofe con Paraguay, o en una Cuba ya en plan contrabandista, porque realmente, por cierto que hablabas de la ironía, José Miguel, es muy curioso que nadie se haya dado cuenta de que un espejo de paciencia es una oda al contrabando y a los piratas, entre ellos el primer obispo que era pirata, es decir, hacía contrabando para evitar. Entonces, cómo eso se trabaja, y la ironía de convertirlo en un cantar épico. Entonces, eso solo puede ocurrir en sociedades fronterizas, en sociedades que se están construyendo y en sociedades que se están construyendo no ex nihilo, no desde la nada, sino precisamente con un pasado colonial importante, con un genocidio importante detrás que hay que gestionar también. Por eso ese intento del criollo, que significa criado y era sinónimo, llegó a ser sinónimo de natural, por eso la ansiedad del criollo de, como Condorama, ocultar cómo murió y por qué murió, ocultar también que ellos forman parte de la metrópolis y establecer esta especie de elipsis narrativa y conectar al criollo con el indígena. Ese es el gran proyecto de la Agencia Criolla, saltarse que ellos son también parte de la metrópoli. Entonces, yo creo que es interesante leerlo así, toda nuestra historia literaria hasta el 19, creo. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pepe, y es lo que estamos intentando, creo, algunos desde hace años, volver a reinterpretar todo, hasta el 19 especialmente, pero incluso hasta el modernismo y demás, evidentemente, ¿no? Así vive la cultura, ¿no? De nuevas lecturas. Y también totalmente de acuerdo con lo que plantea de los análisis, insisto, analógicos, similares con otras realidades, sin perder nunca de vista que esta es la realidad que es, evidentemente, ¿no? Y, en fin, en esas estamos y en esas hay que seguir, ¿no? Bueno, viendo las horas que son, también, aparte de necesidades intelectuales, tenemos también necesidades físicas, que siempre es bueno también tener cubiertas. Yo quiero dar las gracias, muchísimas gracias a los dos, José Antonio Ramos Arteaga, José Miguel Pereira Santana. Muchísimas gracias de verdad por este magnífico debate, por toda la información, toda la reflexión. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado y por haber participado, por haber hecho aportaciones, por haber escuchado, por haber reflexionado y por habernos acompañado, ¿no?, en este esfuerzo y empeño que tenemos unos cuantos cada vez más de repensarnos, releernos y también redescubrirnos en último término. No quiero terminar sin recordarles que, como decía Warren Sánchez de Lelutier, tenemos un puesto de materiales a la salida del teatro, para que le echen un vistazo. Y recuerden que si tienen pensado ir a las ponencias de esta tarde, que se lo recomiendo otra vez, pueden comprar la entrada aquí y así ya lo tienen hecho y
y se evitan aglomeraciones. Muchísimas gracias y que sea pronto la próxima vez. Estuvo bien, ¿no? Estuvo interesantísimo, interesantísimo.